perfecta. Cuadrando Curariguá. 1500 metros. Suerte. Veamos qué sucede. Se abrieron las puertas. En la quinta válida está retrasando Quimera Latina. Queda en el último lugar a la punta. Patrón Estelar con Curariguá a pelear la primera posición. En el tercero se acomoda por dentro Tauriel. Hacia el cuarto lo viene haciendo Even Star. En el quinto Reina Yaquín. Hacia el sexto moviliza por líneas centrales Gitana. Y se está quedando en el séptimo y último lugar tal como partió Quimera Latina del primero al último. Hay aproximadamente unos 12 cuerpos, 22 segundos con 4 quintos. Registra el primer parcial y el 4 Tauriel. Marcha al frente, 2 cuerpos mantiene sobre Patrón Estelar. En el tercero 2 cuerpos y medio de la punta viene avanzando por líneas centrales Curariguá. Hacia el cuarto mete Evin Star. Luego lo viene haciendo Reina Yaquín, quedando Gitana con el ejemplar Quimera Latina en el último lugar. Tauriel está dominando, pero Curariguá se le viene encima por fuera y viene a plantear la lucha entre ellas Patrón Estelar. Luego en el cuarto Tauriel viene avanzando con Reina Yaquín, Gitana en el último. Van girando así la última curva en 47 flap. Ya estamos en plena recta definitiva. Se torna emocionante la prueba. Curariguá por fuera en el centro, Patrón Estelar y adentro Tauriel. Restan 300 metros para el final. Curariguá por fuera, por dentro Patrón Estelar. Vienen prácticamente cabeza a cabeza. Ahora tiende a dominar por dentro la de Rubén Lanz. Patrón Estelar trata de regresar Tauriel por centro de cancha y también atropellando y bienestar en los metros finales. Es Patrón Estelar la que se está dominando la quinta válida para juego de 5 y 6. Patrón Estelar a cuerpo en el segundo, arriba Tauriel. En el tercero Gitana, para el cuarto Even Star, hacia el quinto Curariguá. En las restantes posiciones Quimera Latina y última Reina Yaquín.